Pues muy buenas de nuevo, bienvenidas, bienvenidos niños y niñas al gran circo de la termodinámica otra vez. Vale, vamos a empezar ya con el primer principio de la termodinámica. Por fin tenía ya ganas de que vieseis la conservación de la energía. Vale, en el último vídeo habíamos visto lo siguiente, y es decir, yo empezaba, por ejemplo, en este punto. Y bueno, voy a empezar un poquito más abajo, porque si no, no me va a dar espacio para hacer las cosas un poco bien. Voy a empezar aquí, con una presión que vamos a llamar P. Y seguíamos una ruta de presión constante hacia allá, hasta alcanzar un cierto volumen y temperatura, que vamos a poner aquí. Esto lo voy a poner en otro color ya. Un volumen final, y aquí teníamos un volumen inicial. Y voy a seguir esta ruta de aquí. Vale, es decir, esto va a ser un proceso isotermo. Pero luego habíamos dicho, vale, yo lo que voy a hacer es seguir esta ruta de aquí, es decir, bajar la presión a volumen constante, que ya os dije que esto se hacía extrayendo calor, hasta este punto de aquí. En el ejemplo anterior habíamos visto que yo empezaba aquí y terminaba aquí. Ahora lo que vamos a hacer es un poco al revés, es decir, ahora una vez que estoy en este punto de aquí, yo lo que voy a hacer es seguir esta ruta isoterma, más o menos isoterma, hasta el origen donde había empezado, es decir, esta ruta de aquí. Vale, ¿qué es lo que sucede? Aquí sucede que nuestra variación de energía, todo esto, bueno, no necesito que sea un gas ideal, que me había colado, no digo nada. Nuestra variación de energía interna va a ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a tener misma presión, misma temperatura y mismo volumen, ¿vale? Es decir, empezamos y acabamos en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Sobre todo precisamente por la temperatura, es decir, empezamos y acabamos con la misma temperatura, que es lo único que entra en juego en un gas ideal. ¿Qué es lo que habíamos hecho aquí? Para aumentar la presión y por tanto también la temperatura, para mantener la presión constante, nosotros teníamos, me olvido hacer cosas y esto mal. Yo cojo, tengo aquí un gas con un pistón. Para hacer este proceso A, yo lo que tengo que hacer es meter calor, necesariamente. ¿Para qué? Para que pueda aumentar el volumen, haga un trabajo el gas y mantenga la presión constante. ¿Qué es lo que necesito hacer aquí? Aquí lo que necesitaré es hacer lo contrario, es decir, bajar, manteniendo el volumen constante, sacaremos calor. Es decir, esto yo, por ejemplo, lo voy a llamar proceso A1, a este voy a llamarlo proceso A2, y a esto voy a llamarlo proceso B sin más, porque no hay partes en este proceso. Vale, este será el calor A1. ¿Vale? Aquí vamos a tener que sacar calor por un foco frío A2. Voy a escribir esto un poco mejor. Espero que no os estéis... ¡Oh! Madre mía, cómo tengo la garganta. Espero que no os estéis liando con esto, ¿vale? Podéis preguntar todas las dudas que queráis, aunque hoy me duele un poco la cabeza, así que no hagáis mucho ruido en clase. Tenemos que sacar calor. Primero metemos calor, manteniendo la presión constante, es decir, dejamos que el pistón aumente, ¿vale? Es decir, el pistón se mueva. En la segunda parte del proceso, mantenemos el pistón fijo, lo clavamos o lo que sea, lo enganchamos aquí con algo y extraemos calor para volver a la temperatura inicial. Y luego vamos a hacer este otro proceso a temperatura constante, es decir, vamos a disminuir el volumen y aumentar la presión. Pues esto tendremos que realizar un trabajo o alguna otra cosita, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí ya vemos que entra en juego algo más que el trabajo, pero la energía se tiene que conservar.
Por lo tanto, tiene que haber un juego aquí entre lo que sucede con lo que varía el trabajo y lo que varía el calor. De tal manera que la energía interna no cambie. Por lo tanto, si yo paso este, no, paso este al otro lado, porque así mantengo el convenio de signos, yo tengo esto. Es decir, a nivel microscópico durante el proceso, voy a tener variaciones de energía interna durante el proceso. O sea, esto es al final, ¿vale? Pero yo durante el proceso, al hacer esto, sí voy a cambiar la energía interna, voy a seguir cambiando la energía interna y voy a seguir cambiando la energía interna. En unos casos aumentará, en otros casos disminuirá y lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí el juego es que mi variación de energía interna tiene que ser igual. Perdón, siempre con los diferenciales. Ahora fijaos en una cosita muy divertida. Esto es un diferencial total, es decir, un diferencial de toda la vida. Pero estos dos van a depender del camino, por lo tanto son diferenciales inexactas. Luego creo que os voy a contar un poquito sobre esto al final, para el que le interese mucho, ya está. Tampoco no es un tema que yo controle muy bien, así que tampoco me voy a mojar demasiado, ¿vale? Y este juego de aquí, es lo que llamamos el primer principio de la termodinámica. Primer principio. De acuerdo. Fijaos en cositas. La energía interna. Si yo meto un calor positivo, la energía, vamos a suponer que no hay variación de volumen, sí, variación de volumen, variación de que no tenemos trabajo, no trabaja. Yo le meto calor al sistema, aumento la temperatura porque aumenta la energía interna, ¿vale? Si yo le saco calor, es decir, la diferencial de Q es negativa, va a bajar la energía interna porque va a bajar la temperatura, ¿vale? Ahora, si yo hago que el sistema realice un trabajo, va a perder energía, porque va a gastar esa energía en hacer un trabajo contra el entorno, ¿vale? Esto sé que es un poco lío, pero id pensándolo poco a poco, pensadlo vosotros, cogeos esta formulita y decir, vale, si yo no hago trabajo, ¿qué pasa con el... Sí, perdón, si yo no meto calor, ¿qué va a pasar con el trabajo? Y lo vais deduciendo vosotros. Si dudáis, pues volvéis a ver el vídeo o me decís, oye, no entiendo una mierda, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Pero esto lo mejor es ir haciéndolo vosotros poco a poco para no haceros un lío. Que lo pilláis a la primera, genial, me alegro muchísimo por vosotros, la verdad. Y ya está. A mí, sinceramente, me costó porque me hacía un lío al final, me hacía un cacao, ¿vale? Si yo hago un trabajo desde el entorno, es negativo, por lo tanto, negativo con negativo, positivo y aumentará la energía interna. Fijaros en una cosa, esta formulita de aquí, lo que nos hace es que nos lleva, representa los tres mundos diferentes con los que estamos jugando. Tres mundos diferentes. Fijaos, por un lado, tenemos para el mundo microscópico, tenemos esto, es la energía interna. Está representando el mundo microscópico, por así decirlo. ¿Vale? Todo esto que os había hablado de la cinética de gases y demás, viene en esta parte de la ecuación, aquí. Por otro lado, tenemos el mundo termodinámico, puro. ¿Qué tenemos? El calor. El calor está representando el mundo termodinámico. El calor para nosotros simplemente es una forma de energía pura de la termodinámica. Es decir, el calor no te lo encuentras normalmente en algo que no, normalmente no, en ningún otro lado, que no sea dentro del mundo de la termo. ¿Vale? Es algo, una variable que solo se utiliza en termo. Y luego, por otra parte, tenemos el mundo de la mecánica, con nuestra
Lo diré bien de una puñetera vez, no me haré un lío con los diferenciales. Que está representando el mundo mecánico, el mundo de la mecánica de toda la vida. Es decir, esta fórmula lo que nos está diciendo es, cuando yo hago un trabajo mecánico, por ejemplo, voy a afectar a la termodinámica y esta a la teoría cinética. Si yo hago un trabajo, si yo hago un algo energético, una movida energética termodinámica, esto va a hacer un trabajo y va a cambiar la estructura cinética microscópica, ¿vale? Si cambia la estructura microscópica, va a haber algo termodinámico y algo mecánico, ¿vale? Es un juego de las tres cosas y por eso a mí es una formulita que me gusta mucho. Luego, además, puede tener más términos, ¿vale? Pero no hace falta hacerse el cacao. Es decir, por ejemplo, puedes tener reacciones químicas dentro del sistema. Entonces, hay una cosa que cambia, es la mu, no me acuerdo cómo se llama, porque ya sabéis, yo me pongo aquí delante y me vuelvo imbécil. Perdón. Ahora. Eh, y simplemente puede, pues yo qué sé, reaccionan dos moléculas diferentes entre sí, se unen y lo que sucede es que nos queda una molécula que está aquí, pues en vez de tener nitrógeno y oxígeno, pues tengo óxido nítrico o cualquier otra mierda y pues se desprende calor o se absorbe calor o lo que sea y eso genera un proceso termodinámico al fin y al cabo, ¿vale? Pero cambia, ay, potencial químico creo que se llamaba, no me acuerdo, ay, ya ni me acuerdo, de verdad. ¿Qué cabeza tengo? No importa. Vamos, quiero decir, puedes tener reacciones nucleares. Por ejemplo, básicamente un reactor de fisión nuclear es un objeto termodinámico. Es decir, tú tienes aquí una cuba, por así decirlo, con agua y una masa de uranio que está reaccionando. Esto vas a tener un número de partículas de uranio que van a chocar con neutrones y esos neutrones van a hacer que se fisionen. Entonces vas a tener después torio y vete tú a saber qué leches más, y esto va a generar calor, por ejemplo. Pero tú, al final del todo, no vas a tener el mismo número de partículas de uranio, vas a tener otra cosa. Entonces, ahí puedes tener juegos con el número de partículas que hay, o por ejemplo, puedes tener un sistema abierto, puedes intercambiar partículas con el entorno. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo afecta al final a la energía interna? Entonces, ahí es donde tienes ese juego que es interesante, pero ya lo veréis el año que viene con la asignatura de termodinámica. Bueno, y para terminar, sí me gustaría hablaros un poquito, así rapidito, sin mucha vaina, sobre la diferencia que hay en los diferenciales. Nunca mejor dicho. El significado matemático es más o menos el mismo, ¿vale? Tiene un significado matemático similar. Es decir, si nosotros entendíamos el diferencial como un trocito, vamos a poner aquí una gráfica, un trocito de espacio, ¿vale? Vamos a poner que esto es X y esto es Y, me da igual. Yo tengo la idea de que el diferencial de X es un trocito de X, que el diferencial de Y, por ejemplo, es un trocito de Y, ¿vale? Y el diferencial de X por diferencial de Y es como un área, ¿vale? Yo puedo interpretarlo de esta manera, ¿vale? Eh, el hecho de utilizar símbolos diferentes, por ejemplo, en delta de Q, lo que significa hay que la variación infinitesimal. A ver, espera que lo voy a recapitular. Vale, recapitulemos. Porque me he hecho un pequeño lío, porque tampoco quería entrar muy a fondo. Si yo tengo un diagrama PV y yo tengo la ecuación de gases ideales, P por V igual a nRT, ¿qué es esto? Esto lo que nos habla es de cómo se comporta el gas. ¿Cómo se comporta el sistema? Yo puedo definir a partir de P, V y T estas tres
variables macroscópicas me van a definir el estado del sistema. Es decir, si yo me pongo en este punto de aquí, ¿vale? Aquí voy a tener una cierta presión, un cierto volumen y una cierta temperatura, porque recordad que aquí había las isotermas que nos iban a decir dónde estamos, ¿vale? Y aquí, pues, vas a tener esta presión y este volumen, ¿vale? ¿Qué pasa si yo aumento el volumen? Si yo añado un diferencial de volumen aquí y me voy a V más diferencial de V, pues que yo en vez de estar en este punto voy a estar en este otro punto, ¿vale? Y voy a tener otro estado diferente, ¿vale? Pero está definido perfectamente por estas tres variables. ¿Qué sucede si yo tengo calor o sea, esto? ¿Por qué tengo que utilizar este símbolo? Porque estas dos no definen el estado del sistema. Es decir, el calor y el trabajo son funciones de proceso, no de estado. Estas son funciones de estado. Creo que ya os lo comenté en los primeros vídeos, pero estas no son funciones de estado, son funciones de proceso. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, de una cierta manera, estas, es decir, aquí esto voy a tener una presión, volumen y temperatura y voy a poder definir perfectamente el nuevo estado del sistema, pero no así el calor y el trabajo, porque va a depender de la ruta que yo siga. No va a ser lo mismo, aunque el estado final del sistema sí sea el mismo, no va a ser lo mismo que yo empiece aquí, haga esto, después esto, me pegue una vuelta por aquí y vuelva hasta aquí, que hacer esta otra ruta, ¿vale? Aquí voy a tener un calor y un volumen, perdón, y un trabajo diferente, ¿vale? Es un poco como en un mapa, ¿dónde estoy? Pues estoy en esta calle, en este número, ¿vale? Eso, o sea, el mapa me va a decir exactamente dónde estoy, geográficamente. Pero otra historia es dónde, o sea, cómo he llegado yo hasta allí, porque puedo haber llegado en línea recta o puedo haber llegado dando 300 vueltas a la ciudad, ¿vale? Entonces, esas 300 vueltas son lo que me va a echar la cuenta del calor y el trabajo. ¿De acuerdo? Y ahora fijaos en una cosa que es curiosa. Que yo tengo una diferencial exacta, que es una variable de estado, que es la energía interna, porque la temperatura y la energía interna tienen una relación directa, pero esta se expresa como el calor, o sea, la variación de calor menos la variación de trabajo. Y esto no es una casualidad, ¿vale? Esto no me acuerdo exactamente de la historia, pero la cosa es que la diferencia de dos diferenciales inexactas me puede dar, o me da siempre, no me acuerdo ya, de una diferencial exacta. ¿Vale? Estos son cositas de topología y cosas así. O sea, creo recordar que tenía relación con una cosa llamada homologías. Y es que lo de las homologías es un mundo, madre mía. Bueno, con esto estamos, vamos a hablar en el siguiente vídeo de las capacidades caloríficas de los gases, que es una cosa muy guay, es una cosa que vais a poder utilizar siempre. Y la historia es realmente interesante, no lo perdáis. Venga, hasta la próxima.